Buenas a todos matemáticos, espero que estén bien. Vamos a analizar la Olimpiada iraní de Geometría del 2022, o sea, la del año pasado, que se celebró el 14 de octubre del 2022. Y precisamente vamos a ver el primer problema del nivel elemental. Dice, encuentra los ángulos del pentágono ABCDEE que está en la figura siguiente. Dicho ejercicio me recuerda al de la IVO del 2017. La pregunta 2 que decía hallar los ángulos de ese triángulo y no tenía absolutamente más ningún dato. Recuerdo que en aquel tiempo me presenté a esa olimpiada cuando yo estaba en la secundaria y no se me ocurrió absolutamente nada. Porque no sabía qué significaban esas marcas en los segmentos, que se refiere a la congruencia, que los segmentos son iguales. Pero luego, después que lo supe, ya pude resolver ese problema. Y de hecho, el problema que vamos a ver hoy, que tiene exactamente esta figura, la grande ahí para poder trabajar con ella, es, desde mi punto de vista, mucho más sencillo que este otro, porque aquí no he encontrado otra solución donde no haya que hacer una construcción auxiliar. Y aquí, aunque parece una figura más complicada, veremos cómo podemos atacar este problema. Y es que la congruencia de segmentos, también marcada por marcas de igual tipo, o sea que en segmentos iguales, nos da ángulos iguales también, que nos piden los ángulos. Aquí está, tenemos un triángulo con ángulo de 60 grados y fíjense que como los ángulos que están alrededor de un punto suman 360 grados, los ángulos consecutivos alrededor de un punto suman 360 grados porque forman el ángulo completo. Y además tenemos ángulos que están en triángulos como este, este y este, que todos son iguales porque tienen sus tres lados respectivamente iguales. Las marquitas de congruencia nos indican que los tres lados son iguales, los tres triángulos son iguales por tener tres lados iguales. Si quieren saber más sobre igualdad de triángulos, vean un video por acá. Y además, como los ángulos bases son iguales por ser isósceles los triángulos, a lados iguales se ponen ángulos iguales. Y tenemos los mismos ángulos aquí. Cada uno de esos ángulos son iguales por transitividad. Entonces podemos decir que como los ángulos en el ángulo completo valían, o sea, su suma va a ser 360, esos ángulos, quitando los 60 grados del triángulo equilátero, cada uno valdría lo mismo y la suma sería 300 grados, y 300 entre cuatro ángulos, tenemos que cada uno valdría 75 grados. Hagan la división y verán. Por lo tanto, vamos a poner 75 grados y no solamente aquí, sino también aquí, a cada uno de los ángulos de los triángulos. Y de esta forma se percatarán que en este problema todo se resume a utilizar propiedades geométricas conocidas para poder encontrar los ángulos. No importa en qué orden empecemos, bueno, siempre que empecemos por el triángulo equilátero, todos los demás van a salir intuitivamente. Todos los demás van a salir de manera rápida si dominamos bien las propiedades de ángulos. Porque fíjense que ahora, por ejemplo, el ángulo AZE va a tener una amplitud de 150 más 60, 210. Si le restamos a 360, 210, tenemos que sería 150 grados. Y entonces por ese mismo triángulo, por el AZE, tenemos que como es isósceles, los ángulos bases son iguales y la suma de los ángulos interiores es 180 grados menos 150 grados nos quedaría 30 grados, cada uno valdría entonces 15 grados los ángulos base. Entonces ahí nos queda con los ángulos base que medirían 15 grados, que un 15 me quedó un poco jorobado, pero no lo voy a repetir de nuevo porque no voy a volver a hacer todo eso. Así que vamos a ver los otros ángulos, que son los ángulos principales de los triángulos. Y podemos de nuevo utilizar el teorema de los ángulos interiores del triángulo, que es uno de los teoremas más utilizados en este problema.
Y entonces el ángulo, como nosotros dos suman 150, le estamos haciendo 80 grados, porque la suma de los ángulos interiores nos quedaría 30 grados. 30 grados sería cada uno de esos ángulos. Y fíjense que, por ejemplo, el ángulo BAZ sería igual al XYZ. O sea, se ve que es más o menos igual y es igual. Por lo tanto, tiene lógica la figura construida. De esta forma nos quedaría la figura. Ya hemos completado con todos los ángulos interiores de cada una de las figuras del pentágono. Pero para dejar bien claro cuáles son los ángulos interiores del pentágono, podemos sumar y sumar amplitudes de ángulos. Podemos sumar los ángulos. Por ejemplo, el ángulo BCD mediría 90 grados. Fíjense que parece de 90 grados, por lo tanto tiene sentido y no estamos mal. El ángulo CDE, 75 más 75, sería 150 grados. También parece 150 grados. El DEA, 30 más 30, 60 más 15, 75 grados. Nuevamente con el BAE, porque la figura es simétrica, el eje de simetría que pasa por CZ. Entonces el CBA también mide 150 grados. Y ahí tenemos todos los ángulos interiores de esta figura, de este pentágono. Espero que hayan entendido y que les haya gustado el video. Nos vemos.